invitación también a participar en este prestigioso evento. Realmente es un gusto para mí en un país y con gente que realmente aprecio muchísimo, y me ha gustado mucho todas las veces que estuve ahí, y respeto mucho el trabajo que hacen cotidianamente, que vienen haciendo desde hace muchos años. Comparto entonces mi presentación. ¿Ustedes tienen mi presentación ahí para compartirla? No, la presentación. A ver, ahí la puse, no sé si la están viendo ya. ¿Ven correctamente? Sí, de acuerdo. Muy Sí, bien. licenciada. Bueno, entonces comienzo. Bueno, entonces mi presentación, el título, como decía el doctor Figueroa, es Aporte de los medios de comunicación en la sensibilización a la comunidad y el abordaje de noticias vinculadas a la donación y el trasplante de órganos. Entonces, si empezáramos preguntando si es posible que los medios de comunicación aporten a la sensibilización a la comunidad, y spoileando un poco el final de la charla, yo diría que sí, y empezaría entonces por decir que los medios de comunicación son una parte de un todo de una estrategia de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros consideramos que los medios de comunicación son un actor muy importante dentro de una estrategia global, y que en este sentido debemos considerarlo en coherencia y en sinergia con otros actores y con otros mensajes también. Entonces, ¿por qué hablamos de una comunicación estratégica? Cuando hablamos de una comunicación estratégica en donación y trasplante, lo hacemos precisamente porque consideramos que tiene que haber acciones de comunicación que intervengan respecto de la baja disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, porque la donación es una práctica en salud que requiere de la intervención ciudadana, y si bien nosotros no creemos que la responsabilidad del desarrollo de un programa de donación y el éxito de la donación en un país dependan únicamente de la ciudadanía, sí consideramos que la ciudadanía debe estar informada y se debe desarrollar y construir una cultura positiva respecto de la donación. Y además porque es una temática que tiene relación directa con la muerte, y entonces es necesario construir mensajes vinculados al valor que tiene la donación para aquellas personas que necesitan un trasplante como única posibilidad para seguir viviendo. El objetivo estratégico de la comunicación, entonces, este es el objetivo que nosotros desarrollamos en nuestro país, en la República Argentina, en donde escribimos una estrategia de comunicación para pensar cómo nos vamos a dirigir a los diferentes actores. Nuestro objetivo estratégico es generar conocimiento y participación de los diferentes actores sociales para construir una comunidad donante, haciendo perceptible el proceso de donación-trasplante como un dispositivo sanitario confiable inserto en el sistema de salud. Es una definición o un objetivo que tiene muchas definiciones en sí mismas. Y en este sentido, entonces, hay diferentes actores que son los que van a constituir esta estrategia. Los tomadores de decisión, el personal de salud fundamentalmente, la comunidad en general, la sociedad, los educadores, los comunicadores y los medios de comunicación, los pacientes, todos ellos forman parte entonces, y también la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, todos ellos forman parte de un mapa de actores, entre los cuales también están los medios de comunicación a los que nos vamos a dedicar en el día de hoy. Entonces, los medios de comunicación cumplen un rol clave en la instalación social de la donación y el trasplante, y son uno de los principales canales de información sobre la temática para la comunidad. Fíjense ustedes que cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo se informa, cómo llega la información sobre donación y sobre trasplante,
generalmente refieren a los medios de comunicación. Y lo hacen porque también generalmente hacer una campaña masiva sobre donación en los medios de comunicación suele ser bastante costoso y suele ser difícil para nuestras organizaciones, de manera tal que los medios un poco vienen a suplir ese lugar y a difundir esta temática. Entonces, los comunicadores, las comunicadoras y los periodistas son actores estratégicos claves para brindar información seria, clara y responsable. Por eso tenemos que lograr hacer un trabajo permanente con estos actores para generar verdadero conocimiento, para multiplicar el mensaje en favor de la donación y para acompañar el trabajo del sistema de salud. En Argentina, generalmente los medios de comunicación suelen abordar cotidianamente esta temática, es una temática que les interesa mucho, así que están bastante pendientes, y nosotros también bastante pendientes, nuestro equipo, de cómo se van tratando esas noticias, y nosotros diariamente analizamos cada una de las noticias que salen en los medios de comunicación y les vamos haciendo un seguimiento. En general, la comunicación que se hace a través de los medios en Argentina es bastante positiva, pero, como les decía antes, nosotros solemos estar muy atentos y hacemos un seguimiento permanente para ir monitoreando la forma en que esta temática va circulando en los medios. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que nosotros nos proponemos para con los medios? Por supuesto, promover buenas noticias. Algunas veces los medios se comunican con nosotros y tienen un pensamiento de un determinado enfoque, y nosotros dialogamos con ellos para que ese enfoque pueda, digamos, tal vez inclinarse hacia una forma en que esa noticia impacte de una manera positiva en la comunidad. Y ese promover buenas noticias tiene que ver con destacar siempre el valor de la donación y visibilizar el impacto que puede tener para los diferentes actores. Fundamentalmente el impacto que puede llegar a tener una noticia para los pacientes que están en lista de espera. Pero para poder llegar a ese punto, a este diálogo con los medios de comunicación y a construir agenda, tenemos necesariamente que fortalecer los vínculos con los medios. Y fortalecer los vínculos significa instituir al INCUCAI, en este caso al Instituto Nacional, como fuente principal de información. No quiere decir que seamos la única fuente. Quiere decir que los medios puedan saber que pueden contar permanentemente con nosotros. Nosotros tenemos una línea de comunicación abierta los 365 días del año y las 24 horas del día, para que los medios puedan comunicarse, puedan referenciarse a nosotros y puedan entonces consultar la información que necesitan, o muchas veces hacer un intercambio, como les decía recién, sobre el enfoque que puede llegar a tener una noticia. Los medios de comunicación en Argentina difunden un promedio de 6 noticias diarias. Es muchísimo, por supuesto no siempre, no es que todos los días haya noticias, pero cuando nosotros hacemos un análisis de esto, vemos que hay un promedio de 6 noticias diarias, por lo cual tenemos que estar siempre muy atentos a la forma también en que lo hacen. Y las principales temáticas abordadas por los medios son noticias científicas o noticias técnicas, que describen procesos, investigaciones, avances, que utilizan estadísticas. En Argentina nosotros tenemos un sistema que se llama Cintra, en el cual hay búsqueda de información. El Cintra tiene una parte que es el CRECI, que es un sistema estadístico de uso público, digamos, sin código de acceso, en el cual también los periodistas pueden buscar información actualizada e información al día. Y también les gusta mucho y abordan mucho historias de vida, a través de las cuales, vamos a ir viendo también en las próximas diapositivas, también nosotros, digamos desde el INCUCAI, promovemos que estas historias de vida tengan un contexto también informativo, y que aquello que impacta desde el punto de vista emocional pueda tener también un costado de información y de llamar la atención y de interés para que nuestra población sea una población informada. Fíjense ustedes que nosotros desde hace tiempo tenemos
lo que es el consentimiento presunto en Argentina, pero aún así, y aún teniendo el consentimiento presunto, seguimos trabajando en la línea de lo que es la información, la comunicación, y creemos que para que ese consentimiento realmente pueda aplicarse, la gente tiene que estar informada y tiene que estar preparada. En nuestra última modificación de ley, que es la ley 27.447, en el capítulo 10, se ha dedicado un capítulo especial a los medios de comunicación, en donde se vuelca de alguna manera toda la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de todos los años desde que nuestro instituto existe, que son más de 40 años. En el artículo 41 dice que el INCUCAI va a elaborar recomendaciones para los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de noticias vinculadas a la donación y trasplante. Y destaca dos puntos principalmente, que son el respeto por la confidencialidad de la identidad de donantes y receptores, y la promoción de la donación, destacando su carácter solidario, altruista, desinteresado y transmitiendo información veraz y con base científica. Entonces ahí nosotros nos preguntamos cómo hacer estas recomendaciones y desde qué lugar hacerlas, y lo primero que hicimos fue llamar a la red de periodismo científico, que han sido magníficos socios para nosotros en esta elaboración de estas recomendaciones, y lo hemos hecho también junto con la Organización Panamericana de la Salud, que si no me equivoco es el primer material, digamos, de estas características vinculadas a recomendaciones de medios sobre donación y trasplante dentro del marco de la Organización Panamericana de la Salud. Junto con ellos hemos elaborado estas recomendaciones, de las cuales ahora vamos a hablar generalmente, pero que las pueden encontrar también en la página web del INCUCAI. Y ha habido en estas recomendaciones un capítulo dedicado a consideraciones generales y otro capítulo más específico. Con respecto a las recomendaciones generales, lo que hemos destacado, hablamos sobre el uso de fuentes, como les decía antes, por supuesto que nosotros pretendemos ser uno de los principales voceros para los medios de comunicación, pero sabemos obviamente que no vamos a ser la única fuente. Entonces, ¿por qué hablamos de la pluralidad de voces? Justamente porque esta temática, la temática de la donación y el trasplante de órganos, es una temática en donde aparecen diferentes voceros que tienen diferentes enfoques, y nos parece que el mensaje global se construye sumando todos esos enfoques. Muchas veces, cuando tal vez solamente sale lo que es la voz del afectado, sin sumar tal vez voceros como los equipos de trasplante o como los organismos de procuración, la información puede ser una información sesgada y una información recortada. Entonces a nosotros nos parece que, lo recomendamos, que para que ese enfoque sea un enfoque más integral, se puedan utilizar diferentes fuentes. Y repito que la construcción de esta guía con la red de periodismo científico creo que valida mucho esta palabra para el resto de los colegas periodistas que van a, de alguna manera, tomar estas recomendaciones para construir su noticia. Por otro lado, la contextualización de la noticia también ha sido algo en lo que trabajamos mucho en nuestro país, como seguramente también les pasará a ustedes. Hay muchas historias de vida y muchas veces aparecen también pedidos de órganos para personas determinadas o para personas puntuales, que tiene que ver obviamente con la desesperación o la angustia que una familia puede tener en el momento de la espera y de saber que su ser querido depende de un trasplante. Por lo tanto, contextualizar la noticia con información que hable de no solamente un caso, sino de cuántos casos, cuántas personas esperan, cómo es un proceso de donación y diferentes situaciones que pueden complementar esa noticia, nos parece que da un panorama mucho más general y mucho más claro. Por supuesto, hablamos también del enfoque, de la claridad de información. Para ponerles un ejemplo sobre el enfoque, nosotros durante la pandemia hemos recibido muchos medios de comunicación que nos llamaban fundamentalmente preguntando qué había pasado
sea, el enfoque que ellos traían en su cabeza cuando nos llamaban a nosotros, era pensar si la donación o la procuración de órganos había tenido un corte justamente por la pandemia, no había más trasplantes. Entonces nos llamaban para ver cuánto había disminuido. Y lo que nosotros hacíamos en ese momento era dialogar con los medios para que el enfoque, más allá de esa realidad, que era que sí disminuyó durante la pandemia, como le pasó al mundo entero, el enfoque fuera que había continuidad en los trasplantes y continuidad en la donación, que por otro lado era una cuestión cierta. Entonces muchas veces lográbamos que ese enfoque pudiera cambiar, porque es importante considerar cuando una noticia sale, cuál va a ser el impacto que va a generar. Y el impacto mayormente lo genera para las personas que están esperando, para las personas que tienen una necesidad, y la idea justamente era no generar desesperación en esas personas. Entonces, muchas veces dialogar ese enfoque hace que la cuestión pueda cambiar y que pueda mejorar el impacto que puede llegar a tener para los pacientes en lista de espera. El tema de la confidencialidad de datos y la privacidad es un tema fundamental para nosotros, de muchísimo cuidado, que muchas veces hay que negociar, por decir de alguna manera, con los medios y explicarles el porqué de esta privacidad y de esta confidencialidad, y teniendo en cuenta que el respeto por la intimidad y la privacidad empieza justamente por los profesionales o toda persona que esté involucrada en un proceso de donación, que debe entender el porqué de esta regla. Esta regla estuvo presente en todas las leyes de donación en la República Argentina y también está presente obviamente en la última, que es la 27.447 en el capítulo 2, donde habla del derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad en todos los tratamientos regulados por esta ley. Es fundamental garantizar la confidencialidad de donantes y receptores, esto tiene un fundamento que vamos a ver ahora, y la divulgación de la identidad puede traer consecuencias negativas para el receptor y para los familiares de los donantes. En este sentido, nosotros cuidamos mucho que cada una de las noticias que difundimos cuiden y respeten esta regla de confidencialidad. Esto solo a modo de ejemplo, es ustedes saben que ahora, digamos, es difícil verdaderamente porque las redes sociales, que son un medio de comunicación importantísimo, ha puesto otros actores en juego, ha puesto otra forma inmediata en juego en la forma de comunicar, y por eso también hay que pensar en una estrategia para redes, que el INCUCAI por supuesto la tiene un equipo que está permanentemente no solamente pensando en los contenidos, sino monitorizando cada uno de esos contenidos y cada una de las intervenciones que las personas van teniendo en cada uno de esos contenidos. Y también tenemos un nivel de respuesta que analizamos en el último tiempo de más de un 90% en los contenidos, en las intervenciones en redes. Hoy quizás no está esto desarrollado específicamente acá porque hablamos de los medios en general, pero las redes sociales son una parte importante. Entonces muchas veces el tema de la confidencialidad a través de las redes sociales se ve vulnerado. Nosotros siempre lo que decimos es que nosotros como institución tenemos la responsabilidad de no hacerlo. Luego cuando esto surge de las propias familias, bueno, es algo que es inevitable y que nosotros no podemos regular en las redes sociales. Sí podemos intentar regularlo y cuidarlo, obviamente desde nuestras organizaciones y en los medios de comunicación. Fíjense que acá, esta es una mamá que perdió a su hijo y que supo que el corazón se había trasplantado en una niña de la misma edad, y entonces ella de algún modo lo que hace es considerar que su hijo sigue vivo en esta niña. Esto puede ser solo una forma de expresarse o de representarse esa situación y puede quedar ahí, pero a veces puede convertirse realmente en algunas situaciones y en algunos lazos verdaderamente patológicos, que después son difíciles de manejar, tanto para el equipo de trasplante como para nuestras propias organizaciones.
En este sentido, tal vez no se puede generalizar, pero sí en los estudios que hay sobre el tema de confidencialidad, todos recomiendan seguir manteniendo esta regla en los organismos. Y esto se fundamenta en razones individuales y en razones sociales. Con respecto a las razones individuales, respetar la intimidad de las personas y prevenir posibles daños de las personas involucradas tiene que ver con no interferir en el proceso de duelo de las familias, que muchas veces pueden agarrarse de eso, pueden, digamos, creer que realmente su ser querido está vivo en otro, y facilitar la adaptación y la aceptación de ese nuevo órgano en la persona trasplantada. Esto dicho de una manera muy rápida, y desde el punto de vista social tiene mucho que ver con preservar la credibilidad y la confianza pública en la actividad de procuración y trasplante. Y siempre tener en cuenta que la donación es anónima, voluntaria, altruista y desinteresada. Se puede comunicar sin vulnerar esta regla. Entonces, resguardar la confidencialidad primero depende de los profesionales y de los equipos que estamos involucrados en el proceso de donación-trasplante, fundamentalmente, y luego depende también de los profesionales de los medios de comunicación. Con respecto a los temas de tratamiento complejo, siempre son el concepto de muerte. Vamos a encontrar que en diferentes noticias aparecen titulares o cuestiones internas a la noticia que dicen que está en muerte encefálica, pero aún hay esperanzas, o se le realizó el diagnóstico de muerte, pero su estado se agrava. Eso confunde muchas veces a las personas y refuerza el concepto de muerte vinculado a la parada cardíaca. Entonces, también cuando encontramos este tipo de noticias, lo que nosotros solemos hacer es, en este vínculo que tenemos con los medios, una especie de docencia, en donde tratamos de comunicarnos con ese medio y reforzar este concepto cuando hablamos de muerte. La muerte es una sola, tanto para la parada cardíaca como para la muerte que se realiza bajo criterios neurológicos, y que no surjan estas cuestiones que tienen que ver con está muerto, pero tal cosa. Como dijimos recién, siempre tenemos especial cuidado y observamos el tema de confidencialidad de donantes y receptores. Trabajamos muchísimo también con nuestro sistema interno. Nosotros somos 24 organismos provinciales, además del organismo nacional que es el INCUCAI, y cada uno de esos organismos también tiene su equipo o su responsable de comunicación, así como los responsables de comunicación de los ministerios de salud. Entonces tratamos de que los mensajes y la forma de comunicar sea una forma unívoca, sea una forma que tenga los mismos criterios y sea una forma sinérgica, no que una provincia comunique diferente a otra. Entonces, con respecto a esto también estamos bastante pendientes y trabajamos mucho internamente para que esto suceda. Con respecto a los pedidos para personas de órganos para personas determinadas, fundamentalmente tenemos un equipo social, un área social conformada por profesionales las que provienen de las áreas sociales, por trabajadoras y trabajadores sociales, y lo que hacemos es cuando surge una noticia, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, es tratar de vincular a esa familia con nuestro equipo, para que nuestro equipo pueda saber qué es lo que están necesitando, saber qué es lo que piensan, saber cuáles son sus dudas, comunicarse también con el equipo de trasplante y hacer un trabajo que pueda contener de algún modo aquello que tal vez muchas veces se desborda a través de los medios de comunicación. El tema de ofrecimiento de venta de órganos, hace bastante que no tenemos en nuestro país personas que ofrecen vender un riñón por una casa, vender un riñón por un trabajo, pero sí hemos tenido estos casos, hemos también trabajado fundamentalmente con el medio, y nos ha pasado en los últimos tiempos que algún medio recibe esta noticia y ya directamente no la publica, sino que nos llama a nosotros para que nos pongamos en contacto con esa persona que tal vez en un momento de desesperación hace esto sin saber, primero, que está prohibido, obviamente, y segundo, que es algo que puede estar penalizado por la ley.
El tema del tráfico de órganos también es un tema que ha estado presente en diferentes momentos, y también es un tema al cual estamos muy atentos. También en los últimos tiempos diría que no ha sucedido, excepto ahora que vamos a ver un poquito como ejemplo en la próxima diapositiva. Estos son todos temas, que cuando decimos de tratamiento complejo, son temas que pueden desencadenar crisis en los medios de comunicación, y que cuando se inician, y crisis para la institución obviamente, ¿no? Y que cuando se inician debemos darle seguimiento a esos temas para saber en qué momento intervenir. Y nos ha pasado con el tema de venta de órganos, y ahora les voy a contar el ejemplo, pero el último tema que también quería mencionar es el tratamiento con células madres, que en muchas ocasiones se ha distorsionado y ha tenido algunas comunicaciones que no han sido tal vez fidedignas o reales, y han generado falsas esperanzas en la población, más allá de lo que es el trasplante de médula ósea, que es el tratamiento convencional aprobado y probado. Siempre hay que tener un pensado y un protocolo de gestión de crisis, que nosotros de hecho lo tenemos, y como les contaba hace un rato, hace muy poco en nuestro país salió un político importante, digamos, de la República Argentina, que dijo que él estaría de acuerdo con la venta de órganos, y que consideraba que era una situación más que podía regularse en el mercado, igual que cualquier otro objeto. Nosotros vimos la noticia en el momento en que salió, no actuamos enseguida. La noticia salió en un canal que no era un canal de aire, era un canal que tal vez tenía menos audiencia. Entonces lo que hicimos fue empezar a darle seguimiento a esa noticia y empezar a comunicarnos obviamente con nuestro Ministerio de Salud, sabiendo que si el INCUCAI salía a hablar en ese momento, el INCUCAI iba a escalar la noticia en ese momento. Entonces no quisimos salir a hablar enseguida, esperando que era lo que iba a suceder, pero más o menos a los 2 o 3 días, la noticia realmente escaló a todos los medios de comunicación, y ahí fue cuando nosotros ya estábamos preparados. Primero lo que hicimos fue evaluar el alcance, considerar los impactos que iba a tener ese tipo de comunicación, y saber quiénes eran los actores que en ese momento nosotros necesitábamos que tuvieran intervención. Escribimos y elaboramos una respuesta que en ese momento comunicamos a cada uno de los responsables de las 24 provincias de nuestro país. Obviamente la consensuamos con el Ministerio de Salud, y también transmitimos ese escrito a las sociedades científicas de la República Argentina, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Trasplante. Eso dio como resultado que todas las voces que salieran, más allá de los voceros que el INCUCAI eligió, que fueron solamente 2, salieron a hablar el presidente del INCUCAI y la doctora María Elisa Barone, que es especialista en bioética. Ambos fueron los voceros que nosotros elegimos para que salieran a hablar con los medios y a dar una respuesta, de manera tal que no se siguiera diversificando esa respuesta y pudiera generar otros impactos no deseados. Y el escrito que nosotros compartimos con los diferentes actores que sabíamos que iban a ser tal vez interpelados para salir a hablar, dio como resultado que la respuesta tuviera un mensaje bastante unívoco, de manera tal que prácticamente a los 3, 4 días todo el mundo había salido casi a repudiar este dicho, digamos, esta afirmación, incluso hasta personas del propio partido de este político, y a los pocos días esto se tranquilizó y nosotros le fuimos haciendo un seguimiento de manera permanente. Fíjense que con respecto a lo que les decía de las redes, una vez que todos estuvieron en conocimiento, que esto pasó en horas nada más, de cuál era la respuesta que íbamos a dar, nosotros pusimos la respuesta también en las redes sociales, en nuestras redes institucionales, y no lo hicimos en horas de la noche,
porque no sabíamos cuál iba a ser la repercusión que iba a tener. Entonces lo hicimos a primera hora de la mañana, donde nosotros podíamos tener personas todo el tiempo monitorizando y controlando y viendo cuáles podían ser las respuestas que aparecieran en las redes sociales. De manera tal que todas esas cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos un equipo de profesionales bastante grande que está permanentemente tanto en contacto con los medios, como les decía recién, como con las redes institucionales, y esto hace que podamos ir pensando y repensando nuestras estrategias de comunicación. Los medios de comunicación, sin duda, son un actor muy importante en lo que refiere al poder de comunicación, pero como decíamos al principio, tiene que estar enmarcado en una estrategia global, son parte de una estrategia global, y en definitiva, lo que van a hacer es reflejar nuestros puntos fuertes o débiles como institución y como sistema, de manera tal que esos puntos deben estar internamente identificados también para nosotros, para poder salir a dar respuesta en caso de que sea necesario. Acá hay algunos enfoques que nosotros tenemos como guías al momento de emitir una noticia, que tiene que ver con que el trasplante es un tratamiento médico que permite que miles de personas sin ninguna otra alternativa puedan recuperar la salud, que es una terapéutica eficaz y que es una práctica cotidiana. No queremos que el trasplante se vea como algo espectacular, como algo ocasional, como algo raro, sino queremos que se vea como una práctica cotidiana. Estos son mensajes, como les decía antes, que nos guían a la hora de pensar en qué enfoque queremos darle a cada una de las noticias. Y esto también es importante, el trasplante se resuelve en el ámbito sanitario con la participación de la comunidad, pero no es la comunidad la responsable de que haya más trasplantes en un país. Tiene que haber desarrollo sanitario para que pueda haber un trasplante, y ahí es donde la comunidad acompaña ese desarrollo sanitario, y la escasez de órganos es la principal limitación para el trasplante. Pero muchas veces esa escasez, me parece que me salté esta diapositiva, pero muchas veces esa escasez no depende solamente de la comunidad, sino, insisto, depende también de cómo se instala la donación de órganos en el cotidiano de cada una de las instituciones sanitarias. Entonces, con respecto a la donación, también tenemos esos conceptos. La problemática de la escasez de órganos se resuelve en el sistema sanitario, fundamentalmente con la participación de la comunidad, siempre tener en cuenta los principios de altruismo, solidaridad y voluntariedad, y el acto de la donación implica el respeto por el ejercicio de la autonomía, basado en la autodeterminación consciente, libre y responsable. Bueno, muchas gracias, este es un gran tema, seguramente quedarán muchas cosas por discutir y debatir, pero vuelvo a agradecer que hayamos tenido la posibilidad de compartir nuestra experiencia, siempre considerando que cada país tiene que hacer su recorrido y tiene que atender a lo que son sus propias realidades, tal vez a veces tomando, como hemos tomado también y como seguimos tomando nosotros, cuestiones de otros países, pero siempre cada uno poder construir desde su propia realidad. Muchas gracias.